a ver ahora la otra pregunta, ya que aclaramos la primera, es ¿qué pasaría en el caso también hipotético de que usáramos una sola fase de alimento? Pues bien, vamos a ver en este gráfico. Aquí podemos ilustrar de una manera muy práctica qué es lo que pasaría. Si vemos en la línea roja gruesa, es el aporte nutricional que tiene un solo alimento, en el caso que usáramos uno solo, es decir, que vamos a usar el mismo alimento desde el destete hasta que los cerdos han alcanzado 22 a 23 semanas, que es cuando los vamos a sacar a la venta. Entonces vemos que al principio el cerdo tiene necesidades nutricionales más altas y estamos usando un solo alimento, entonces ahí tenemos el problema que vamos a estar subalimentando a los cerdos. Va a haber un punto en que sí se va a cubrir esos requerimientos. Pasado de ese punto, entonces vamos a estar sobrealimentando a los cerdos porque le vamos a estar dando más aporte nutricional del que ellos realmente van a necesitar. Entonces aquí lo que va a pasar es que lo van a excretar los nutrientes tal cual los están ingiriendo. Entonces esto desde el punto de vista económico también es muy perjudicial porque hay un desperdicio de nutrientes bastante grande. Entonces esta sería un ejemplo de lo que podría pasar si usamos un solo alimento, que en conclusión, pues la mayor parte del tiempo el cerdo estaría o subalimentado o sobrealimentado. Entonces por una parte va a tener deficiencia y por otra parte va a tener un exceso de nutrientes, el cual pues no lo va a aprovechar. Y esto también pasa, como podemos ver en la gráfica en la parte final, que va a pasar desde el destete a la venta. Ahora, ¿qué es lo que se sugiere? Es en el caso de este gráfico, es que usar varios alimentos. Como vemos, igualmente la línea azul es la necesidad de nutrientes que tiene en los cerdos desde el destete hasta el rastro, y la línea que está en roja es lo que el alimento que le vamos a dar. Entonces vemos aquí la diferencia comparada con la anterior, es en que son en pocos puntos en los que el cerdo está o subalimentado o sobrealimentado. Entonces este es el más recomendable para usar, para de alguna manera ir cubriendo las necesidades de nutrientes que van requiriendo los cerdos. Esta es principalmente la razón. Con esto respondemos la segunda pregunta, es decir, ¿qué pasaría si solo usáramos una fase de alimento? Entonces al analizar estas dos gráficas, ahí podemos hacer esa comparación y ahí respondemos la segunda pregunta. Ahora, la tercera pregunta es ¿qué pasaría? O más bien dicho, ¿cuántas fases de alimento son las que vamos a usar? Ya vimos que pues la alimentación pues va a tener que ser definitivamente por fases, es lo más recomendable. Ahora, ¿cuántas vamos a usar? Desde el punto de vista dependiendo de lo que analizamos en las gráficas anteriores, pues podríamos pensar en que vamos a usar una fase durante cada semana de crecimiento del cerdo. ¿Esto qué implicaría? Pues definitivamente que vamos a tener 20 fases de alimento. Ahora, desde el punto de vista de manejo, esto es impráctico. Esto se ha hecho solo a base de hacer estudios experimentales. Sin embargo, esto llevado a la práctica en una granja comercial, pues definitivamente no se puede hacer. Es impráctico debido a que por el manejo de los inventarios, por los mismos controles, entonces es impráctico, definitivamente no se puede hacer. Como también no es recomendable usar solo dos o usar una sola fase, por las razones que ya vimos. Entonces, ¿cuánto es lo que vamos a recomendar? En este gráfico se puede apreciar bien las fases de alimento
que más se recomienda. Este es un modelo bastante recomendable y que es bastante práctico, se adapta muy bien a la mayoría de las granjas. Y vemos aquí que tenemos las semanas de 0 a 22 semanas, que son 154 días. Entonces tenemos la primera etapa, que es la lactancia, y ahí empezamos en la semana 4 con los preiniciadores, terminamos en la semana 7, que son 49 días. Entonces ahí es donde generalmente se recomienda usar los preiniciadores. Aquí en la línea que tenemos en la parte de arriba tenemos el peso estimado que deberían alcanzar los cerdos con este programa. Es decir, a las 7 semanas o 49 días, el peso estimado que deberían tener los cerdos es de 15 kilos. Y el consumo en kilos en esa etapa sería de 12 kilos. Posteriormente, después de la semana 7, pasamos a la semana 8 a la 10, que serían 3 semanas. Pasamos con el alimento iniciador. Entonces terminamos en la semana 10 o a los 70 días. Entonces aquí tenemos un peso estimado de 30 kilos de peso vivo que deberían alcanzar los cerdos a las 10 semanas. Y con un consumo de 22 kilos por animal. Aquí es donde generalmente se hace el traslado de los cerdos que pasan de la etapa de destete a la etapa de engorde. Entonces pasamos de la semana 11 a la 14, que por ahí va redondeando los 98 días. Entonces ahí el peso estimado a las 14 semanas es de 50 kilos y el consumo es de 49. Pasamos posteriormente a la etapa de desarrollo, que es de la 15 a la 18 semanas, más o menos 126 días. El peso estimado ahí es de 75 kilos. Posteriormente pasamos al alimento finalizador de las 19 a las 22 semanas. El peso que esperamos ahí es de 100 kilos o 154 días. Es decir, si vemos en preiniciador, iniciador, crecimiento, desarrollo y finalizador, tenemos 5 etapas de alimento que las vamos a ir de la semana 4 a la 7, de la 8 a la 10, de la 11 a la 14, de la 15 a la 18 y de la 19 a la 22 o a la 23 si fuera el caso, o hasta la 24, que dependiendo de los requerimientos del mercado, pues se van a sacar los cerdos más pesados o más livianos. Ahora aquí podemos también fácilmente deducir cuánto serían una conversión alimenticia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que el peso estimado al final es de 100 kilos y estamos iniciando con 5 kilos y medio al destete. Entonces restamos, pueden hacerlo con una calculadora o a mano, es una operación bien sencilla. 100 kilos menos 5.5 kilos, entonces esa va a ser la ganancia de peso durante toda la etapa del engorde. Ahora, si sumamos los 12 kilos de preiniciadores, más 22 kilos del iniciador, más 49 kilos de la etapa de crecimiento, más 65 kilos del desarrollo y 84 kilos del finalizador, ese es el total de alimento consumido durante toda la etapa. Entonces simplemente dividimos todo el alimento consumido entre todo el alimento que entre todo el peso que han alcanzado los cerdos durante esa etapa. Entonces aquí esto, al hacer ustedes la operación, más o menos les va a dar una conversión como de 2.37 o 2.36, por ahí les tendría que dar más o menos. Ok, entonces con esto terminamos para ver, espero que haya quedado claro por qué usar las diferentes etapas o diferentes fases de alimento. Y cuál es la recomendable. Este es el mínimo que les recomendaría. Obviamente ahí, como hablábamos, pues en el desarrollo pueden hacer una subdivisión todavía si hay necesidad de hacer alguna medicación, y el finalizador pues también se puede hacer todavía una subdivisión ahí en el caso de que se quiera hacer un finalizador con ractopamina. Bueno, entonces con esto terminamos este corto video. Espero que haya sido de utilidad, y más adelante pues vamos a estar dando algunos otros consejos y algunas otras recomendaciones
con el fin de pues que cada quien en su respectiva granja o en su respectivo trabajo pues vaya implementando o evaluando para hacer más eficiente esta actividad cada vez que pueda. Entonces por el momento muchas gracias. Espero pues que pronto podamos publicar más información. Muchas gracias.